Cometer errores está bien y es más, es donde uno más aprende. Sí. Y entonces uno debería estar súper feliz cometiendo errores si uno aprende de ellos. ¿Qué otra cosa le dirías? Como, vea, tenga el coraje de entrarle duro a esto, no va a pasar nada, le va a servir. Poder dar feedback oportuno, claro, conciso, transparente, es importantísimo. La gente cree que uno consigue la plata del que sea, pero realmente uno elige a los inversionistas. Siempre levantar capital de personas que son buenas personas. Que usted va a tomarse una cerveza, va a almorzar y uno dice, mira, genuinamente esta persona tiene buen corazón, es inteligente, es capaz y me encantaría yo hacer negocios con ellos. Meter un inversionista que no está alineado con tus valores es lo peor que puedes hacer. ¿Qué pensás vos de liderazgo que has aprendido y qué cosas pensás que todavía te falta por aprender? Bienvenidos al segundo podcast de Flow. Hoy tenemos uno de los invitados a los cuales le tenemos más afecto, lo conocemos desde hace mucho tiempo, Alejandro Vega, el CEO y fundador de Juli. Con Alejandro tenemos una relación desde hace muchos años y bueno, recientemente estamos empezando a colaborar en un esfuerzo no en Juli ni en Flow, que son nuestras compañías respectivas, sino en un congreso de marketing médico que hace un año hicimos como una especie de prototipo. No sabíamos si nos iba a salir muy bien o muy mal. Y sorprendentemente para mí, yo no pensé que iba a ser un éxito tan grande. Muchos de los médicos y profesionales dijeron que era un espacio que hacía falta, que les encantó conocer a peers, conocer retos. Tuvimos una invitada internacional y un momento muy, muy bonito. Entonces, el 5 de octubre vamos a tener el segundo Congreso de Marketing Médico, también coorganizado por Juli y por Flow. Tenemos nuevos patrocinadores muy interesantes que luego anunciaremos. Pero si quieren participar en este congreso, son profesionales de la salud, por favor vayan a las notas del show, en donde sea que lo estén escuchando, y compren su entrada. Dicho esto, vamos a empezar ahora a conversar con Alejandro Vega. Alejandro Vega es el fundador y CEO de Juli, una startup digital, de salud digital. Alejandro es egresado de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo un MBA en Wharton. Es fellow del Lauder Institute Global. Es papá de 3 hijas y es un apasionado del emprendimiento. También tengo la suerte de llamarlo un amigo y es una de las figuras que ha sido para mí importante, aunque nunca he trabajado con vos directamente en una organización. Quiero contar una anécdota que refleja cómo ha sido mi relación con vos. Hace muchos años ni siquiera éramos tan cercanos, ni siquiera éramos tan amigos. Y hubo un momento específico donde yo tenía una presión muy importante económica y me faltaban como 30 minutos para tomar una decisión y negociar un salario que era importante para mí. El salario era de $7,000 en ese momento, me acuerdo, que era como, me solucionaba muchos problemas y tenía poco tiempo para pensar. Y vos fuiste la llamada que hice. Y te llamé y te dije, ok, eso es lo que yo necesito. Y me diste una asesoría muy clara sobre cómo negociar, hasta hicimos role-playing rapidito por teléfono. Iba en un taxi, ni siquiera existía Uber en esa época. Y siempre voy a estar agradecido con vos por eso, porque me ayudaste muchísimo, llegué muy preparado. Y así como ha pasado eso con vos, ha pasado varias veces en las organizaciones y eso más bien te lo quería agradecer hoy públicamente. Buenísimo, Adi. Que diche que con ese buen salario no me invitaste a cervezas, pero bueno, no importa. Buenísimo. Un día estamos a tiempo. Bueno, buenísimo, Alejandro. Muchísimas gracias por venir y quiero entrar en materia directamente. Vémosle. ¿Por qué hiciste Juli? Yo siempre he sido apasionado por el emprendimiento. Creo que el crear algo, empezar algo, resolver problemas grandes a mí me apasionan. Entonces la idea era en ese momento, estaba viendo en Estados Unidos con mi esposa, queríamos ya regresar a Latinoamérica y nada, yo quería emprender acá porque es donde creo que uno puede tener mayor impacto. Entonces primero era eso. Y relacionado, pero no sabían qué hacer el emprendimiento. Pero yo soy uno de 7 hermanos y 3 de mis hermanas están en salud. 2 son doctoras y una es dentista. Uh-huh. Entonces, para los que tienen amistades o familia de doctores, saben que cualquier médico lo que más le importa es atender y dar buen servicio y calidad de cuidado a sus pacientes. Pero pierden mucho tiempo en otras cosas. ¿Verdad? Temas administrativos, etc. Entonces la idea inicial fue, ok, ¿cómo ayudo yo a mis hermanas a que sean médicos y quitarle todo lo demás? Entonces, aunque no tenía experiencia en tecnología, no tenía experiencia en salud, dije, mira, empecemos por ahí. Entonces, hacer un software para que le ayude con todo el tema de gestión del consultorio. Y más bien lo interesante fue que gracias a mis hermanas y a los primeros doctores que empezamos a incorporar, es que nos dimos cuenta de lo que yo considero que son los problemas más grandes en salud. Y es esa falta de integración en el patient journey, ¿verdad? Que
esa falta de conexión en el ecosistema. Uno como paciente va a diferentes médicos, diferentes lugares y la información no viaja, se queda. Y entonces nuestra idea fue esa, ¿cómo hacemos a través de tecnología conectar el ecosistema de salud? Y si resolvemos ese problema, creemos que vamos a tener un impacto gigantesco, no solo en la salud de las personas, sino también en facilitarle la vida a los médicos. Y eso es lo que, y así fue como nacimos. Buenísimo. En este momento, bueno, cuando vos empezaste, Juli, yo te conocías en esa época, así que fue hace unos 12, 13 años. ¿Cuánto fue? Sí, tal vez unos 12 años. Sí. 12 años. Eso era, me acuerdo, eran pocas personas. Yo fui a visitarte un par de veces. Y ahora Juli es uno de los actores más importantes en Costa Rica, que le ayuda a los pacientes y conectar con los doctores y que lo soluciona un conjunto de problemas importantes a los profesionales de la salud. Y no solamente en Costa Rica, sino también en México. En México ahora están siendo unos competidores importantes y tienen una presencia grande. Contame, digamos, cómo ha sido esa trayectoria, ¿verdad? De hace 12 años hasta ahora, cómo la ves desde el día de hoy para atrás y cómo la ves para adelante también. Bueno, la trayectoria interesante. Vamos a ver. Yo tengo uno de los problemas grandes míos personales, que es que tal vez no saco tiempo para reflexionar tanto como debería, porque es bonito reflexionar los logros o el crecimiento, los alcances, pero siempre que conseguimos algo, un logro, por ejemplo, estoy pensando en qué sigue, entonces es algo que tengo que trabajar y mejorar. Entonces, tal vez nunca le he puesto mucha cabeza ¿verdad? Esa trayectoria, de dónde estamos y a dónde iremos. Pero vamos a ver, si te dijera los primeros años súper emocionantes, porque era una fuerza creadora o mucha inspiración de crear algo. Entonces era muy bonito. Solo que viendo hacia atrás no teníamos ni idea, ni absolutamente idea de qué es lo que estábamos haciendo. Entonces era tal vez mucha energía, mucha inspiración, mucha motivación, pero teníamos el problema que tal vez no habíamos entendido ¿cómo lo digo? No teníamos claro. Tal vez éramos más arrogantes o pensamos que lo conocíamos todos. Y entonces hicimos un montón de errores, un montón de metidas de pata. Pero bueno, entonces la primera etapa súper bonita, emocionante, porque un montón de energía creativa, pero no sabemos lo que estamos haciendo. Y ahora ya entrando en una etapa mucho más bonita también, bonita y diferente, donde ya sabemos mejor lo que hacemos y ahora es más bien cómo podemos capitalizar y crecer más, impactar a más doctores y más pacientes. Si vos tuvieras que, digamos, reestructurar la manera en la que te aproximas al problema, digamos, ¿cuáles fueron, o te lo voy a hacer la pregunta de manera distinta, ¿cuáles consideraste que fueron los retos principales que tuviste que superar para llegar a donde estás hoy en revenue, en equipo, en penetración? ¿Cuáles son esos principales blockers o cosas que vos dijiste, uy, esto desde ahora podría saltármelos más fácil, pero tuve que aprender a saltármelos y fue lo que aprendí? Bueno, como todo emprendedor, los primeros retos son muy comunes, ¿verdad? Es encontrar un buen problema a resolver, que el mercado sea suficientemente grande, levantar capital, tener un buen equipo. Todos esos retos los pasamos y son cosas muy comunes. Entonces pero viendo hacia atrás, creo que el reto más importante era más bien uno mío personal. El primer reto era que yo pensaba que creo que lo sabía todo o lo conocía todo. Y entonces en ese momento ese reto hacía que yo no escuchara tanto consejos de otros. Y el no escuchar tanto consejos de otros hizo que algo que pudimos haber mejorado, aprendido en menos tiempo, hayamos tardado mucho más. Entonces esa arrogancia o falsa seguridad que no se meritaba en ese momento. ¿Recordás algún caso específico? ¿Alguna persona que ahora te haya dicho, Alejandro, eso pienso que deberías reconsiderarlo y que vos dijiste, no, de manera cabezona? Montones de momentos. Tengo más fotos mentales de gente que me decía cosas y yo decía, pero no hace sentido. Y veía yo entendía en los ojos de ellos que me veían que no están de acuerdo, que yo no estaba haciendo caso. Y yo, pero no saben qué están hablando, vamos adelante. Entonces sí tengo un montón de casos y uno de los que yo creo que te ha contado historia interesante es sin ni siquiera tener un producto listo, sin tener claramente cero product market fit, abrimos una oficina en China, en Taiwán, en ese momento. Entonces, nosotros con el ego gigantesco, vamos a una empresa gigantesca el día uno. Entonces, hace 12 años, recién abierto una oficina en Costa Rica, abrimos una oficina en China y fue un desastre total. Y me lo dijeron varias veces, pero bueno, en la arrogancia en ese momento. ¿Y cuál era la lógica de abrir una oficina en China? ¿Vos fuiste y la abriste? No, tenía un
un amigo del MBA Ajá. que estaba saliendo de su trabajo, estaba en una consultora en McKinsey y quería transicionar al emprendimiento. Entonces me contactó y yo, bueno, persona talentosa, inteligente, agreguémosla. Y la idea es que como lo nuestro, inicialmente era mucho de conectar a pacientes que están buscando, de otros países que están buscando doctores en otros países. Entonces, como era un concepto muy transnacional, sí, pensamos que de estar en múltiples países a la vez. Aunque mucho mudó y migró la idea de eso, igual es pésima idea empezar muy macro. Hubiera sido bueno empezar en un lugar pequeño, prototipar, experimentar y después expandir. ¿Cuánto duró tu oficina de Taiwán abierta? Como 6 meses. Y fue el desastre y desgaste total más grande que vemos. Pero bueno, eso fue uno de muchos errores iniciales. ¿Cómo haces para que ese tipo de errores te generen scar tissue que te ayuden obviamente, a ser más prudente en ciertas cosas, pero que tampoco te hagan miedoso de tomar decisiones que parezcan un poco descabelladas, que yo pienso que está en el ADN de un emprendedor? Si todo lo que vos haces tiene sentido inmediato, ya alguien lo habría hecho, pienso. Sí, buena pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo haces que los aprendizajes, aprender de los errores, pero que no lo mermen o no lo limiten a seguir tomando riesgos, ¿verdad? Hay que aprender la lección correcta, no la incorrecta. La correcta es... buena pregunta. Entonces, bueno, uno para mí es tener ese... Tal vez lo más importante es tener self-awareness. ¿Cómo se dice? Para no sonar tan gringo el podcast. Conocimiento de uno mismo. Conocimiento, ese conocimiento personal, autoconocimiento, me parece súper importante. Entonces, cometer errores está bien y es más, es donde uno más aprende. Sí. Y entonces uno debería estar súper feliz cometiendo errores si uno aprende de ellos. Entonces, yo sí pasé una etapa donde ni reconocía los errores, que fatal, y entonces no aprendía realmente de eso. Y fue un momento de más adelante, tal vez donde estaban más en Juli, más estancados, que estuvimos en una etapa difícil, que me di cuenta que las cosas no estaban saliendo bien. En ese momento me empecé a ver por qué era que no estaban saliendo bien y me di cuenta que yo era el problema. Entonces, al darme cuenta de eso fue cuando empecé a generar mucho más autoconocimiento y a partir de ahí es cuando ya empecé a aprender mucho más de mis errores y de los errores de la empresa. Hay una canción de Taylor Swift sobre eso, luego te la paso. Contame cómo fue ese viaje de autoconocimiento, porque vos, bueno, yo en ese momento no te recuerdo tan arrogante ni tan creído, pero sí, parece que sí eras, ¿no? Sí, bueno, era internamente, me lo guardaba, pero sí era. ¿Cómo fue que fuiste avanzando en ese proceso de autoconocimiento? Varias cosas y creo que es algo que le pasa a todo mundo. Hay un momento que me imagino que conoces el Dunning-Kruger effect, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando estás empezando algo, sabes lo suficiente para más bien sobreestimar tu capacidad. Entonces, creo que nos pasa a todos cuando estamos empezando a aprender algo nuevo. Entonces, creo que naturalmente cuando entre más aprendes, te das cuenta que más bien te falta mucho conocimiento y más bien hay más gaps. Sí. Entonces, eso creo que fue parte natural. Sí. Pero uno de los momentos donde ya creo que donde toqué ya más duro fue hace como 4 o 5 años, donde estaba yo en un momento ya estaba muy ansioso, muy estresado y yo ni me daba cuenta. Fue que mi esposa me sentó un día y me dijo, mira, te estás muy estresado, te veo mal, tenés que empezar a cuidarte a vos mismo. Y entonces fue esa como apertura a vos que me ayudó a empezar a enfocarme en mí y a estar bien. Y eso fue lo que empezó a cambiar un poquito ¿por qué estoy mal? Entender eso. Y después de ahí fue que ya me empecé a dar cuenta de las cosas a mejorar. Digamos, para mí una de las características principales de un líder o una persona que pueda dar una visión y una guía a un emprendimiento es el autoconocimiento, ¿verdad? O sea, si hay un líder que no se conoce o no sabe lo que es, recientemente en un bar nos sentamos y vos me dijiste, yo siento que sé que fui el cuello de botella de Juli durante mucho tiempo. Y yo te dije, bueno, eso requiere cierto coraje. Entonces me gustaría que me contés qué pensás vos de liderazgo, que has aprendido y qué cosas pensás que todavía te falta por aprender. Pucha, bueno, buena pregunta. Lo que me falta por aprender, vamos a ver, ok. ¿Qué cosas, qué veo yo en un buen líder o en temas de liderazgo y qué he venido aprendiendo y qué puedo aprender más? Para mí un buen líder yo creo que se autoconoce, ¿verdad? Tienes razón, sabe sus fortalezas y debilidades. Un buen líder tiene que rodearse de gente súper talentosa y buena y saber en cómo nos apalancamos entre todos.
es buen comunicador y a mí me parece también, por lo menos en lo personal, que la vulnerabilidad es importante también. Entonces, si yo reconozco mis errores y mis falencias, eso hace que otras personas en el equipo también estén más dispuestas a reconocerlos y entre eso entonces es más fácil identificar las áreas de mejora entre nosotros y la organización y así mejorarlas. Entonces nada, tal vez es... pero para mí tienes razón, creo que el autoconocimiento es tal vez de las cosas más importantes, el poder verse en el espejo y saber, pucha, en qué soy bueno, en qué soy malo, qué errores estoy causando, es dificilísimo, ¿verdad? Porque es como la analogía que a veces uso yo es, para los que tienen hijos, no hay nada que uno quiera más en la vida que un hijo, ¿verdad? Excepto a la esposa, uno quiere mucho a la esposa, más aún a la esposa, pero bueno, a los hijos. Y uno jamás pensaría que uno les causa daño, ¿verdad? Cuesta mucho ver eso, pero hay cosas que uno puede hacer el día a día que les generan traumas y ciertos problemas. Entonces, el papá darse cuenta que le está generando un afecto adverso al hijo es tal vez una de las peores cosas que uno puede hacer. Entonces, y es difícil de reconocer y verlo. Entonces, es lo mismo. Uno verse el espejo y darse cuenta que uno es el problema que causó muchos daños o mucha fricción o detuvo el crecimiento de la empresa, el bebé de uno, es súper difícil. Entonces, por ahí. ¿Y qué pensás que te hace falta aprender como líder? O sea, que dices, yo quisiera este chip ya aprendérmelo para acelerar más. Bueno, entonces, pero voy a contarte un poquitito porque tal vez ahí no me metí en qué sí aprendí. Sí. Entonces, el autoconocimiento me dio cuenta a mí que yo era un líder que yo no asumía realmente liderazgo. Entonces, cuando estábamos empezando, yo decía, mira, éramos un grupo pequeño, 3, 5 o 10 personas. Mi filosofía era, tomemos decisiones todos en conjunto. Entonces yo pensaba que es una manera de que las personas se sintieran más parte de y fuéramos todos un equipo lindo, bonito, una familia y eso de empoderar a las personas y que hacer algo bonito. Creo que eso tiene algo de realidad, de algo verdad, pero uno de los problemas que eso generaba, y yo creo que no lo hice de una manera correcta o no venía de un buen lugar. La razón que yo estaba haciendo delegando eso era que no me sentía cómodo yo tomando las decisiones difíciles. Hay unas cosas que no tomaba las decisiones difíciles porque tengo una personalidad que me gusta complacer y caerle bien a las demás personas. Entonces, si hay que tomar una decisión difícil, a uno le da miedo que uno le caiga mal a las otras personas y por ende las evita. Entonces yo se los tiraba esas decisiones al equipo y no las tomaba. Ya me di cuenta, ¿verdad? Después de conocerse, de uno entender a ver en qué es bueno, qué es malo y reconocerlo. Y ya después eso le da más seguridad para estar seguro cuando uno tiene que tomar esas decisiones difíciles. Y más bien me da cuenta que eso más bien lo respetan uno más como líder y lo hace a uno mejor líder, mejor persona. Entonces eso fue una de las cosas que era el yo querer complacer a todos, caerle bien a todos, me evitaba ser un buen líder. Una cosa que hice recientemente en la compañía fue... Quería crear un espacio en Flow donde la gente pudiera dar feedback directamente, decir, para mí el feedback, la retroalimentación es un gran regalo. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y estuve leyendo en un lugar algo muy práctico. Y decía, vea, número 1, pregunta a su gente cercana en que usted es malo. La gente de verdad que le puede decir, como su esposa, o dígale, usted es desorganizadísimo, usted es un desastre, usted no tiene follow-up, a veces llega tarde. Y haga una lista de las cosas y póngala públicamente. Y diga, yo soy malo en esto apesto, en esto es un desastre. Y dése por la cabeza, búrlese de usted mismo. Y póngalo públicamente y repítalo. O sea, hágase mofa. Si usted ya tiene eso de por sí, ya está pasando. Los empleados lo están haciendo. Entonces no se preocupe. Cuando usted efectivamente lo diga y lo ponga y lo saque, número 1, usted va a decir, no pasó nada. O sea, nadie es perfecto. Y también das una señal al equipo de Alejandro lo puede tomar. O sea, Alejandro sabe que está pasando esto y lo puede recibir. Y si lo puede recibir, yo le puedo dar más. Entonces... Y eso, digamos, lo que haga el líder es algo que se replica. Entonces yo le dije al equipo, tienen que hacer esto con los clientes, nuestro servicio va a mejorar, pero tienen que hacerlo. Y eso requiere coraje y requiere fuerza, pero viene de arriba. ¿Qué otro tip o qué otro hack has hecho como que vos, digamos, en este momento te hubiera una compañía que esté empezando, un líder más joven, el Alejandro Vega de hace 10, 15 años? ¿Qué otra cosa le dirías? Como, vea, tenga el coraje de entrarle duro a esto, no va a pasar nada, le va a servir. Tal vez para mí una de las cosas más importantes es ese feedback. Sí. Poder dar feedback oportuno, claro, conciso, transparente, es importantísimo. Y es algo que
repito, para las personas que somos complacientes, que queremos caerle bien a las otras personas, a veces cuesta. Y entonces cuando uno evita esas conversaciones difíciles, es como una bola de nieve, como que se va... Primero, la persona no puede crecer y le estás robando una oportunidad de crecimiento a la persona. Entonces, y segundo, no va a mejorar y entonces ahí más bien puede generar un antipatía, resentimiento en la relación laboral. Entonces, en los momentos en la vida que antes me pasaba mucho, que era que no da ese feedback, que a veces es muy difícil y fuerte, siempre generaba impacto, siempre me explotaba mucho más después. Entonces ahora, digamos, ese hack es, primero, pasa algo, dar feedback inmediatamente. Y dos, entrenar a toda la organización en dar y recibir feedback, que es igual de difícil, ¿verdad? Porque no todos recibimos feedback bien. Entonces esas son las cosas tal vez que yo diría súper importante en cualquier etapa de la organización que hace maravillas. Y eso es como un músculo, ¿verdad? Uno lo va desarrollando, no es de la noche a la mañana. No es de la noche, tarda tiempo y nosotros estamos apenas mejorando. Ya entre los gerentes de Juli lo hacemos súper bien. Nos decimos cosas que en otro momento creo que las personas se resentirían, pero vieras que tenemos una lindísima relación, buenísima relación, porque nos decimos las cosas muy abiertamente, transparentemente, eso sí con empatía, y entonces ya es lindísimo. Sí. Estamos ya trabajando en los otros niveles de la organización y cada vez mejorándolo, pero todavía nos falta. Ok, súper. Eso es muy interesante eso. Yo estudié filosofía, entonces muchas veces de las cosas que veo es que todos tenemos como sistemas operativos, ¿verdad? Si uno a veces, no sé, si yo soy un académico, vos estuviste en Wharton, muchos de tus profesores eran como, tengo que publicar papers y tengo que ser un buen profesor y tener buenas calificaciones. Si sos emprendedor, muchas veces hay muchas cosas que se relacionan con tu ego. ¿Cuánto está tu revenue? ¿Cómo está tu penetración de mercado? ¿Cuál es tu EBITDA? ¿Cuánta plata has levantado? Y eso son métricas que están asociadas a la identidad del emprendedor. Y bueno, Aristóteles decía que, digamos, el fin del ser humano era la eudaimonía, que era la capacidad, mal traducida, la felicidad, pero es la capacidad de vivir una vida que valga la pena para uno. Esa era, como entre comillas, lo que decía Aristóteles. Para vos, ¿qué es específicamente el éxito digamos, o la buena vida desde la perspectiva aristotélica? ¿Y cómo eso ha ido cambiando en tu tiempo en este momento? Buena pregunta. Vamos a ver. Hoy, tal vez antes no lo tenía tan claro qué era el éxito, pero hoy, para mí, la definición del éxito es poder mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. Para mí, entre más personas logramos hacer eso, es lo que a mí me apasiona. ¿Qué significa eso? Porque puede significar muchas cosas. Entonces, que a través de la tecnología, por ejemplo, un paciente que nos use puede encontrar más rápidamente a un doctor, ser atendido y así ojalá curarse ¿verdad? Siempre vemos el ejemplo de cáncer, oncología. A veces hay meses de diferencia en encontrar qué es lo que tenés, ponerle un nombre al síntoma y que tenga cura y que meses después puede ser muy tarde. Entonces, para mí eso es algo que me apasiona. Y el otro lado de los médicos es que nuestra tecnología le ayude a los médicos a que sean más eficientes y por ende o puedan enfocarse más en sus pacientes y darle mejor atención, ¿verdad? Que eso resulte en mejor salud de los pacientes también. O que los médicos tengan más tiempo para hacer cosas que les apasionan, estar con la familia y que sean más exitosos. Entonces, eso lo veo. Y una anécdota bonita, recién vos que conoces a Santi, ¿verdad? Uno de los gerentes del equipo. Santi, hace poco hicimos una integración con un hospital donde ya los pacientes pueden encontrar no solo a nuestros doctores, sino a los doctores de ese hospital. Y gracias a esa integración, el papá de Santi está teniendo unos dolores de cabeza, unos problemas recientes. Ya está un poco más complicado. Entonces, gracias a esa integración encontraron un neurólogo tempranito el sábado en la mañana, que no había ningún otro disponible. Lo encontraron, fue atendido y el mismo sábado en la noche ya le estaban haciendo una cirugía porque tenía un hematoma en el cerebro. Entonces, es algo que gracias a eso un paciente puede encontrar un médico rápidamente, el médico puede atenderlo, pudo ser intervenido y gracias a eso está vivo. Entonces, es algo lindísimo que pasa más de lo que uno se imagina y eso es lo que a mí me encanta. Muy bien. Muy bonita historia. De esto, digamos, el éxito, la pregunta me la tiraste en una parte que me parece válida, que es el éxito de la empresa, y vos como fundador de la empresa, por lo menos, es parte de lo que participa de tu éxito. Vos y yo hemos tenido muchas conversaciones de temas de emprendimiento, ¿verdad? Entonces,
vos venís de Estados Unidos y has estado muy vinculado a Silicon Valley, Google te ha dado premios, ha levantado como $7 millones, ¿verdad? Sí, por ahí. Hay muchas, digamos, en el mundo de los startups existen expectativas muy locas de crecimiento, ¿verdad? O sea, como, no sé, Nubank en este momento vale $58 billones. Establishment Labs vale, creo que 1.8 hoy. Y cuando uno entra a este juego, a veces es como, ok, tenés que ser un unicornio rápido, y sospecho que muchas de las personas que entran llegan a eso. Es como, así luce mi éxito en un número. He conversado con varias personas de Juli y me han dicho como, Juli vende $millones y vamos creciendo, todo bien, y la gente dice, ok, eso está súper bien. ¿Cómo has vos contrastado o cómo has reflexionado vos con respecto a ese tema de las expectativas loquísimas de crecimiento de los startups versus la realidad de que no todas llegan a $500 billones de la noche a la mañana? Es natural. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo estoy... que es una pregunta, vamos a ver cómo la hilo bien, porque yo estoy convencidísimo que nosotros vamos a ser de esas empresas que son exitosas, súper exitosas a nivel mundial y de todo. Es más, estoy tan convencido que hasta a veces pienso que estoy un poco loco con eso. Pero pienso que el éxito no va a derivar necesariamente de solo los ingresos y la valoración que nos den. No estoy tan convencido de lo que estamos haciendo va a tener un impacto en los doctores, en millones de pacientes, en miles de doctores, que naturalmente esas otras cosas se van a dar. Entonces, como tengo muy claro qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y tenemos claro qué es lo que queremos hacer, nos enfocamos en eso y lo demás ya vendrá. Eso por un lado. Entonces estoy en calma con eso, ¿verdad? Tengo calma con eso. Ahora bien, por el otro lado, no siempre pensé eso, ¿verdad? O no siempre lo tenía así tan claro. En los inicios, tal vez como emprendedor, pasaba leyendo mucho y viendo podcasts. Bueno, en ese momento no había tanto podcasts, pero leyendo blogs, etcétera, de emprendedores que leían en TechCrunch, etcétera, que levantaban $millones sí, con menos tiempo que nosotros, sí. Y me generaba un sentimiento de querer compararme, sí. Y esa comparación me generaba frustración. Entonces, para mí un error gigantesco que puede hacer cualquier otro emprendedor es gastar tiempo en compararse, ya sea con otros emprendedores o con otras empresas. Pero no sé cómo lo has visto en Flow. No, y eso... A ver, es que es natural para los seres humanos compararnos. Y, por ejemplo, vos sospecho que cuando viajas o hablas con inversionistas, la identidad del fundador está muy vinculada a lo que haces todos los días. Y un inversionista te evalúa y dice, ok, esta compañía vale $500 millones, esta vale 1. Como implícitamente la gente es como, man, esto es una mierda, esto es excelente. Y es como, no. Bueno, y por cierto, eso es una fotografía en el tiempo. Sí, Nvidia, durante un montón de tiempo, no valió nada y ahora es la compañía más grande del mundo varios días seguidos. Entonces, también es como dice Simon Sinek, es un infinite game, ¿verdad? Sí. Tienes paciencia. Pero durante mucho tiempo, no sé, decía Sam Altman, ¿verdad? Que si no estaba haciendo ningún tipo de proyecto en Silicon Valley, no son nadie. Dice, no, tengo un año sabático. La gente ni siquiera volvía a ver con quién más hablo. Entonces, la identidad del emprendedor está muy vinculada a unos numeritos del momento. Y eso requiere para mí mucho autoconocimiento y mucha tranquilidad de quién es uno, ¿verdad? Bueno, pero eso lo hablamos antes. Eso de autoconocimiento para mí es clave. Si vos estás bien con quién sos y con lo que estás haciendo, en verdad no te preocupa lo demás. Sí. Es dificilísimo llegar ahí y demás. Nunca lo alcanzamos, por lo menos de mi lado, nunca lo he alcanzado plenamente, pero es el viaje continuo. Entonces, para mí eso es lo primero. Una vez que uno está bien, ya uno empieza a tomar mejores decisiones y pensar en el largo plazo. Entonces, antes yo sí sentía, digamos, levantando capital de inversionistas, etcétera, sentía esa presión de hacer ciertas cosas. Ahora que siento que escucho mejor, que realmente escucho cuando dan consejos, que aunque estoy en desacuerdo, trato de entender el porqué de ese feedback y me siento mejor escuchando. Ahora que escucho bien, entonces me siento más cómodo tomando las decisiones que creo que son las correctas para la empresa. Y esas decisiones a veces son más a largo plazo. Y entonces me siento cómodo sabiendo que vamos a alcanzar lo que queremos alcanzar, que tenemos un plan para hacerlo, que te estamos haciendo todas las cosas necesarias para lograrlo operativamente en ejecución. Y entonces, con eso, tengo esa meta clara y todo lo demás externo es ruido para mí. Ok, súper. Bueno, ahora voy a entrar a la parte de consejos prácticos para personas que están en esto, porque hay un montón de Alejandros, ¿verdad? En este momento pidiendo plata, teniendo ideas y van a cometer muchos errores. Entonces creo que parte del podcast es que esas personas vayan un poquitito más perfecto, con más conocimiento. Pero antes de esto te quiero hacer una pregunta sobre, me hablaste del éxito de Juli y el éxito vinculado a vos.
Creo que David Brooks habla sobre virtudes de las eulogías. Cuando la gente se muere, ¿verdad? Y dice, ok, Roberto Echeverría se murió y hay alguien que se levanta en la iglesia y dice, bueno, Roberto era esto. Si vos te murieras, ya ojalá viejito, ¿qué cosas te gustaría que esa persona que se levante en tu funeral diga de vos? No va a decir, tuvo una salida muy buena, hizo un IPO. va a decir otras cosas, claramente. ¿Cuáles son esas cosas que vos dirías? Si una persona se levanta en mi funeral y dice eso, yo considero que viví una vida que valió la pena. Buen papá, buen esposo, buen hijo, hermano, bueno, buen hombre de familia, buena persona. Y me gustaría que digan que le gusta ayudar a otras personas. Ok, súper bien. Bueno, si este podcast dura unos 60, 70, 80 años más, ya tienen estas notas. Ok, listo. Ahora vamos a la parte digamos, más práctica de este mundo. Ok, listo. Supongamos que vos participaste de este mundo como de los startups de crecimiento y por eso levantaste capital para el crecimiento acelerado. ¿Qué cosas de esa filosofía de startups vos te sentís contento de haber asimilado, de Lean Startup, ese tipo de cosas? ¿Y qué cosas vos dijiste, pucha, no me hubiera tomado todo el Kool-Aid entero porque eso me costó caro? Entonces, para mí es lo que me encanta y me parece buenísimo del Kool-Aid de Silicon Valley Startups es enfocarse en un problema que lo amerita y cómo encontrar ese product market fit lo más rápido posible. Entonces, a veces como emprendedores nos enamoramos de una idea que tenemos y tal vez esa idea no resuelve un problema importante o el problema no es suficientemente grande. Entonces, ¿cómo identificar ese problema realmente importante y cómo atacarlo de una manera eficiente? Entonces, digamos, metodología Lean Startup, etcétera. Todo eso creo que es súper valioso. Lo que creo que fue erróneo o que muchos caímos en ese ¿cómo se llama? Rat race, por decirlo así, es el tema de levantar capital y pensar que levantar capital es algo súper importante y necesario. Vamos a ver, si un emprendedor me preguntara, el primer consejo sería, si usted puede hacer una empresa exitosa o por lo menos en las etapas iniciales, hágalo sin levantar capital. Ese sería el consejo número 1 que le daría. Y es, eventualmente, cuando ya la persona, si es una empresa de tecnología y la persona tiene capacidad de diseño y capacidades de programar algo aunque sea básico, tiene suficientes insumos para lograr esos prototipados, para generar product market fit inicial, para generar las primeras ventas. Mi enfoque sería hágalo todo lo que pueda sin depender de otros. Una vez que ya lo logres, si sos excelente emprendedor o emprendedora, ojalá puedas seguir creciendo sin depender de capital externo. No siempre es el caso, ¿verdad? Me hubiera gustado decir que en caso de Juli, nosotros hubiéramos sido tan buenos emprendedores que no hubiéramos necesitado de tener que levantar capital, pero no fue el caso, ¿verdad? Y nos ayuda mucho. Pero bueno, creo que eso sería una de las cosas que no haría. Y además, una anécdota para vos es, en momentos que hemos levantado capital mucho o poco o ninguno, hemos crecido casi que siempre de manera similar. A veces más bien, ¿y por qué? Porque uno con más capital podría crecer más rápidamente, en teoría. El problema a veces es que puedes levantar tanto que más bien empezás a hacer gastos innecesarios porque se te abren demasiadas opciones y perdes el foco. Entonces, más bien a veces mucho dinero es contraproducente. Hablamos sobre, digamos, este es el resultado del consejo, pero muchas veces para que haya la lección se entienda bien, hay que hablar del dolor, ¿verdad? Entonces, he escuchado muchísimas historias de personas que levantan capital y el fundador tiene que manejar un conjunto de inversionistas y gastar un montón de tiempo, que no significa que sean malos, que sean buenos, pero a veces hay desalineamiento en equipos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son como esos aprendizajes que tuviste en el cual vos dijiste, habría preferido no recibir esta plata, preferiría haber hecho otra manera para ponerme en una posición donde tuviera más control de mi compañía? Que entonces que hay muchas, tal vez hay varias preguntas en esa. Muchos errores estratégicos, por ejemplo, abrir una oficina en Taiwán, que quemamos plata innecesariamente. Entonces hay muchos de esos que hubiera preferido usar el capital para otra cosa. Pero bueno, si la pregunta es también evitar qué dolores nos generó levantar capital, tal vez yo en general, aunque hemos tenido encontronazos con algunos de los inversionistas y no encontronazos, ¿cuál es normal? Desacuerdos, que es normal, más bien lo veo bien y me gusta tener esos desacuerdos porque uno crece de esos.
A mí creo que el problema más grande ha sido el desenfoque de tener que sacar mucho tiempo y esfuerzo en levantar capital, que uno pierde el foco del negocio. Y esos cuellos de botella, ¿verdad? O esa falta de foco, le pasan a uno la factura y limitan el crecimiento por cierto tiempo. Entonces, para mí es uno de los dolores más grandes de levantar capital. Y de las personas, hace poco estaba escuchando un podcast de los fundadores de Rappi, de Laura, creo que estos. Y una de las cosas que decían era que a veces la gente se enfoca en levantar plata, pero que la plata es distinto que Roberto Echeverría te dé $1 millón, que una persona que trae plata, pero que la plata no es lo importante, sino el network y el conocimiento y el valor que agrega ese inversionista. Correcto. Y a su book. Entonces, ¿qué consejos prácticos podrías vos darle a los emprendedores a la hora de elegir inversionistas? Porque la gente cree que uno consigue la plata del que sea, pero realmente uno elige a los inversionistas. Entonces, vamos a ver. Bueno, yo no sé. Nosotros como emprendedores, yo por lo menos en su momento, en varias etapas, sentía que no podía elegir. Porque uno está, no sé, tal vez en otros mercados más grandes, pero nosotros al empezar en Costa Rica, un mercado pequeñito, también limita un poco las opciones. Entonces, a los inicios era muy difícil levantar capital. Entonces, cualquier persona que le quería dar a uno feliz y uno sentía que no tenía opción. Pero tener razón, uno siempre tiene opción. Tal vez mi consejo sería siempre levantar capital de personas que son buenas personas, ¿verdad? Que usted va a tomarse una cerveza, va a almorzar y uno dice, mira, genuinamente esta persona tiene buen corazón, es inteligente, es capaz y me encantaría yo hacer negocios con ellos. Si hay dudas de eso, es el peor error que puedes hacer. Meter un inversionista que no está alineado con tus valores es lo peor que puedes hacer. Hace unos años me acuerdo que estábamos en Juli y vos hiciste una presentación sobre cómo levantar capital y sobre las rondas y de series B y series A y todos esos rollos que son pre-money, post-money, valuation. Y terminaste la presentación y después hablaba Juan José Chacón, que es el CEO de Establishment Labs, creo que es una de las únicas 2 compañías públicas de América Central. Y terminó la presentación que diste vos y Juan José dijo de manera muy transparente, pucha, si yo hubiera sabido esto que Alejandro acaba de explicar, me habría ido muy bien en muchas de las cosas. Sospecho que se refería a la dilución o a diferentes procesos. ¿Cuáles de esas como cosas que vos... eso fue un momento cuando vos fue muy transparente y te dijo eso. ¿Cuáles son esos momentos que vos has tenido en tu desarrollo donde vos habrías dicho, uy, si hubiera sabido eso, me habría ahorrado un par de millones de dólares? Hay tantas cosas. En el tema del levantamiento de capital, ¿te referís? Sí, sobre todo. Bueno, tantos errores y tantas cosas. Vamos a ver, tal vez el primero es, esto aplica para todos, no solo para Juli, sino para todo el mundo, si yo en vez de levantar capital me enfoco si asumo que estoy en un mercado, en un problema realmente importante resolver y en un mercado suficientemente grande o interesante, si yo enfoco 100% en tener un product market fit y por ende generar tracción, es lo más importante. Y lo que estoy diciendo suena muy obvio y todo, pero muchos emprendedores quieren a veces enfocarse en levantar capital para generar tracción. Y si generas tracción, el capital te va a llegar y va a ser mucho más fácil. Y uno lo va viendo a lo largo del tiempo. Entre ahora cada vez es más fácil para nosotros levantar capital si quisiéramos. Y es porque ya tenemos esa atracción. Entonces tal vez lo que me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza es enfocarme en la atracción antes que ir a levantar capital. Eso es uno. También relacionado y ya por dicha lo alcanzamos recientemente, es estar en punto de equilibrio. Sí. Para mí el punto de equilibrio ha sido algo lindísimo, porque entonces ya punto de equilibrio, para los que no manejan, es que generes ingresos suficientemente altos para cubrir tus gastos. Sí. Que la compañía no pierda plata. Que la compañía no pierda plata. Y muchos de los startups, emprendimientos, perdemos mucha plata por los primeros años. Porque bueno, Jeff Bezos fue una de las personas que impulsó más eso, ¿verdad? Amazon perdió plata durante décadas. Entonces, ¿uno cómo lo logra? Porque usted levanta suficiente capital y tiene entonces el capital de los inversionistas para invertir en crecimiento y entonces gasta más de lo que genera, ¿verdad? Por los primeros años. Nosotros el año pasado tomamos la decisión de llegar al punto de equilibrio y ha sido lo más... No sé, una de las cosas, tal vez logros más bonitos que estoy más orgulloso en Juli, porque nos llegó a una etapa que ya controlamos nuestro destino. Entonces tomamos las decisiones correctas estratégicamente para la empresa y no esas decisiones para
para apaciguar o para alentar a un inversionista potencial. Entonces todo se alinea, como ya mencionamos, conocerse bien uno qué es lo que quiere, tener la estrategia clara, y si tenés control de tu destino por estar punto de equilibrio, es mágico. Súper, sí, eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Antes, antes estar sobre punto de equilibrio era como algo no cool, ¿verdad? Sí. Como, ¿qué es eso? Estás preocupado, es ni que fuera una pulpería eso. O sea, sí, y no solo eso, también es nuestra realidad en América Latina, creo que es diferente tal vez a la realidad de Estados Unidos. Por los tamaños de mercados, hay N cantidad de factores. Y también no hay inversionistas tan sofisticados en nuestros mercados. Entonces, por ende, a veces no necesariamente lo que funciona en Estados Unidos funciona uno por uno acá en Latinoamérica. Hemos entrado mucho en el problema de temas de levantar capital y hacer compañías crecer. Voy a contar esta anécdota. Bueno, Flow en este momento somos servicios, somos productos, no somos tecnología todavía. Pero tuve una llamada con un inversionista amigo alemán y me dijo, Roberto, súper bien, en tu categoría, en tu nicho de marketing médico estás volando, sos el rey de Costa Rica en esto, pero como en Succession me dice, pero con todo cariño y respeto te digo, Costa Rica no es un país serio. Entonces ningún inversionista va a darte plata si sos el número 1 en Costa Rica. ¿Por qué? Porque eso es muy fácil y porque no importa, no tenés millones de personas, no tenés dónde crecer. Y un inversionista lo que está buscando es cómo ganar en un mercado grande de millones de personas, no para ganar 5%, 10%, sino para ganar cientos de miles o billones de dólares. Entonces tenés que probarte mercados grandes. Sospecho que es la razón principal por la cual estás entrando a México en este momento. Entonces quería preguntarte a vos ahora, en esta etapa donde ya estás consolidado en ciertas áreas, ¿cuál es tu estrategia ahora o la estrategia de Juli de llegar a ese nivel de ser ya un bicho más grueso? Eso hay que sí mencionarlo. Uno de los beneficios de los inversionistas es que gracias a ellos y el impulso y el capital sí podemos incorporarnos en México. Y entonces eso sí hay que resaltar que todo tiene sus pros y cons, ¿verdad? Entonces México, nosotros por suerte nos ha ido bastante bien, y si no somos el número 1, estamos entre 1 y 2 del expedientes de salud o historias médicas en México. Entonces y eso combinado con nuestra presencia en Centroamérica y Costa Rica, yo diría que tal vez somos en Latinoamérica en este momento, por lo menos en Latinoamérica hispanohablante, tal vez una de las empresas, tal vez la más grande en temas de salud digital, de gestión de consultorios. Sí. Entonces, para nosotros es súper importante, y gracias a los inversionistas que nos impulsaron a eso. Pero la pregunta tuya es, ¿cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es, enfoquémonos en los mercados más importantes que para nosotros, en verdad en este momento es México, seguir penetrando, creciendo, cada vez mejorando el producto para el mercado. Y una vez que ya tenemos México dominado, la idea es continuar en Centroamérica y el Caribe y eventualmente llegar a Sudamérica. Entonces es muy fácil, por decirlo así, es por foco. Enfoquémonos en los mercados importantes, olvidémonos todo lo demás, hagamos eso bien, y una vez que ya tenemos eso dominado, nos sentimos cómodos, ya podemos empezar a ir a otros lugares. En orden de mercados está Estados Unidos, Brasil, luego México, Colombia, sospecho. ¿Para quién? Para tu industria. Buena pregunta. La pregunta te la planteo la siguiente. ¿Qué discusiones internas has tenido sobre cuándo y cómo entrar a Colombia? Que es tu próximo reto principal, pienso. Diría, vamos a ver, nosotros lo vemos un poco diferente tal vez. Para nosotros es... primero nuestro foco es solo Latinoamérica, sí. ¿Verdad? Entonces estamos enfocados en Latinoamérica, y normalmente los mercados que vamos es donde el pago de bolsillo o la penetración de seguros sea menor. Ok. Entonces, por ejemplo, en mercados más similares, digamos, Costa Rica es un mercado más similar al mexicano que el de Colombia. El Colombia está en las EPS o las aseguradoras grandes que se manejan un poco diferente. Entonces, nosotros hoy estamos enfocados en el sector privado de salud, y por ende entonces vamos a los mercados más similares. Ok. Vamos a una de las cosas que he tenido la suerte es de conocer, como estamos haciendo un congreso en conjunto y los dos trabajamos ayudándole a profesionales de la salud. Nosotros, en el caso específico de cirujanos, he tenido la suerte de conocer a mucho de tu equipo de liderazgo. Recientemente estuve en México y de pura suerte trabajamos en la misma oficina y nos vinimos en el mismo vuelo. Y una de las características que he visto es que todo tu equipo de liderazgo tiene una especie de ADN similar. Todos pienso que son muy buenas personas. Me encanta pasar tiempo con ellos. Son muy generosos. Y te pregunté cómo fue el desarrollo como emprendedor. Una de las cosas importantes es que tengas personas que manejen las operaciones mientras vos estás haciendo cosas de visión, de levantar capital. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes
¿Y qué recomendaciones darías para construir un equipo de liderazgo tan bueno como el que tiene Juli? Bueno, gracias. Yo también amo a mi equipo, socios, todos los gerentes son varios cofundadores y socios, entonces todos somos, diría que muy amigos y tenemos una confianza muy grande en nosotros mismos. Entonces hay mucha confianza entre nosotros. Puedo responderte en diferentes partes. Al inicio, cuando estábamos empezando, Julio, yo buscaba gente con el chip emprendedora. Era tal vez las cosas más importantes. Eso ha ido evolucionando y hoy lo que buscamos nosotros es gente que sea curiosa, que sea súper curiosa, que sea apasionada, que sea proactiva, empática. A mí me parece muy importante que cuestionen, no cuestionar por cuestionar, sino con datos, pero que a uno lo cuestionen me parece súper importante, lo hace crecer a uno. Y también gente que ama lo que hagan en el día a día y que aman la misión que tengamos. Entonces, en general, naturalmente, si vos tenés personas con todos esos atributos, no hay manera que falles. Entonces, entre nosotros, yo siento que no sé, mis colegas en Juli, todos tenemos ese chip y nada, lo trabajamos muy bien. ¿Esas personas las encontrás o las formas? Pucha, bueno, todos ellos diría que nos encontramos y nos formamos juntos. Yo diría que cada vez nos empujamos más entre nosotros y nos continuamos cada vez formando más entre nosotros. Pero sí, yo creo que uno los va encontrando y a la gente más joven uno los va formando. Pero es natural, yo creo que va muy normal cuando hay una cultura muy fuerte en una empresa, la gente que le gusta y se identifica con esa cultura le va bien y a los que no, naturalmente terminan saliendo de la empresa. Entonces eso como que pasa normalmente, me imagino que en cualquier empresa, incluso empresas con malas culturas. Si hay una empresa que sea exitosa o no, pero que tenga malos valores, o digamos en este ejemplo, malos valores, las personas que van a quedar y van a crecer en esa empresa van a ser personas con malos valores. Y los de buenos valores se saldrían porque no se identifican con la empresa. Con el conocimiento que tenés ahora, ¿cuáles contrataciones claves habrías hecho antes y cuáles contrataciones claves habrías dicho, no, esto podría haber esperado? Tuvimos una contratación donde contratamos un COO y creo que fue una contratación prematura, alguien con un súper buen resumen, CV, etcétera, pero que no tenía tal vez, ya no sé, el conocimiento del mercado, experiencia, varias situaciones que dieron que tal vez nos generó mucha entropía porque lo contratamos en el momento tal vez no indicado para nosotros. Entonces, en vez de hacer algo que nos agregó valor, siento que más bien nos atrasó y nos generó entropía interna. Entonces, ¿qué hubiera hecho antes? No necesariamente una contratación per se. Sí tiene contexto de contratación, pero además inversión en el crecimiento de los gerentes y de mí mismo. Eso, el poder invertir en alguien externo que nos apoye para que crezcamos como profesionales, si hubiera sido el impacto que hubiera tenido en la organización, lo hubiera hecho mucho antes. Esto nos lleva al inicio, ¿verdad? Bueno, me vine con ellos en avión, entonces tuvimos que hablar 24 horas sobre esta coach. Entonces, esto se pega con el inicio del tema de autoconocimiento. Y bueno, uno de tus gerentes, no sé si me autorizó a decir esto, entonces no voy a decir el nombre, me dijo, Roberto, para mí fue importante no profesionalmente, vitalmente. No sé si estaría casado si no hubiéramos tomado esta decisión. 100%. Entonces, muy personal lo que me dijo. O sea, yo no sé si mi vida... O sea, yo iba en un camino de autodestrucción pura 100%. y dura. Entonces me dijo, esta situación no fue importante para llegar a una métrica. No, mi vida sería otra completamente si Alejandro no hubiera tomado esa decisión gerencial que me la tuvo que empujar por de los oídos. Entonces, no sé si vos estás consciente de que ese tipo de decisiones, como contexto, vos tomaste una decisión de decir, todo mi equipo de liderazgo va a ir a un coach. Sí. Entonces, contame un poco sobre esa experiencia. Para empezar, incluso desde el inicio. Yo en ese momento no fui porque yo sabía que lo necesitaba, Fui porque mi esposa me obligó. Shout out a la esposa de Alejandro. No vamos a mencionar el nombre porque es discreta. Pero, ¿cómo se llama? Entonces, cuando uno está en un momento de alto estrés o ansiedad, uno ni se da cuenta a veces. Uno dice, mira, como emprendedor, altos y bajos, tengo que seguir y listo. Uno toma malas decisiones, uno no es buena persona, ¿verdad? Un montón de cosas, efectos. Entonces, casi que me hicieron obligado para yo estar bien yo. No era ni pensado por el trabajo, sino que estuviera bien. Y creo que hubiera lo mismo. Si no, quién sabe si, como dice el Juanca que habló con vos,
Si no hubiera sido eso, yo te hubiera estado las mismas. Quién sabe si mi esposa me hubiera aguantado el mal humor y el estrés por tanto tiempo más. Pero bueno, a mí lo del coach, te voy a contar cómo me hizo a mí cambiar y después en ese momento yo, mira, cómo yo necesito que otras personas pasen por esto, porque eso es lo mejor que no le puede pasar. Primero me ayudó a identificar, darme cuenta que el hueco que yo estaba. O sea, darme cuenta de lo mal que estaba, que yo no tenía, que no sabía yo, pero no me había caído en cuenta. Una vez que ya entendí que lo mal que estaba yo anímicamente, me ayudó a salir del hueco. Entonces, esa parte es muy buena de cómo, qué herramientas para cómo uno salir de esos estados de estrés y ansiedad y tener más paz mental. Dale. Quisiera preguntarte cuál era el hueco en el que estabas. En ese momento tenía un competidor súper fuerte, en todos los mercados, varios competidores en varios mercados, donde estamos teniendo lucha con competidores. En ese momento también un cliente gigantesco nos quitó un contrato. Había no un competidor, pero otra empresa en Costa Rica que está empezando a crecer y nos empezó a quitar un montón de personas era una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta, un montón de cosas. Y yo no estaba haciendo ejercicio, estaba trabajando demasiado, no estaba en la casa, nunca estaba con la familia, un montón de cosas. Sí. Entonces, no estaba bien, digamos, no estaba. Entonces, todo lo malo que puede haber pasado, está pasando, según yo, ¿verdad? Me cambió la vida, la verdad. Tener ese autoconocimiento, ese crecimiento de la coach. Y entonces, como fue algo tan lindo y bueno para mí, entonces yo, mira, es importantísimo. Yo creo que los otros gerentes estén también. Entonces, todos los gerentes están de manera individual. Y en su momento tuvimos sesiones grupales también 2 veces al mes al principio, después 1 vez al mes, para poder incluso airear problemas, hablar más transparentemente, directamente, y lo logramos. Y después ya pasó el tiempo, nos graduamos y ahora solo estamos yendo de manera individual. Ya digamos que ya nos echó, por decirlo así, de las grupales, porque ya por ahora parece que no las necesitamos. Sobre este tipo de cosas, bueno, vos sos el gerente de una compañía y, digamos, parte de lo que estamos conversando es, vos como CEO de una compañía sos responsable de muchas cosas, ¿verdad? Sos responsable de que no solamente los gerentes estén creciendo, sino de que las personas entry level también tengan una ruta dentro de esto. Por dicha, tu compañía está creciendo mucho, entonces uno puede buscar diferentes lugares a lo interno. ¿Cómo pensás vos? Y bueno, voy a hacer una historia más larga para contar esto. Una vez, y es porque hablé con tu cofundador, Steve, y lo que les pasó a ustedes les pasó exactamente a los de HubSpot. Brian, uno de los 2 cofundadores de HubSpot, que ahora no recuerdo, cuando empezaron a trabajar en uno técnico y uno gerente, como uno más business como vos, dijeron, esa gente que habla de vulnerabilidad y cultura, esto es como todo suavecito. O sea, no son números, ventas. Ahí está la cosa, vaya y venda. No me importa si se siente bien, si tiene buenas vibras, no, vaya. Y cuando la gente hablaba de cultura, de valores, decían, eso me parece una cochinada, como una pérdida de tiempo, como de gurús. Y a Brian Halligan lo llaman y lo invitan a un grupo de CEOs más grandes que él, y en el donde un peer group, ¿verdad? Porque ser CEO es muy solitario en muchas ocasiones. Ajá. Y entonces en este peer group el primer tema que hablan es de cultura. Y él pone una cara horrible, así como no sé qué, y uno de los, no sé si era el CEO de Airbnb o alguien así, le dice, ¿por qué estás poniendo esa cara? La cultura es probablemente el ingrediente principal de una compañía exitosa. Y le dijo, la cultura es lo que tu equipo hace cuando vos no estás en el cuarto. Y entonces él regresó a donde Dharmesh, el de HubSpot, y le dijo, hablamos de cultura. Y ya inmediatamente él se convirtió en evangelizador de cultura. Y el CTO, el más nerd, más techie, fue el que se encargó de diseñar como un producto su cultura. Dijeron, tenemos una cultura a lo externo de HubSpot para los clientes y una cultura a lo interno. Entonces quisiera preguntarte a vos, ¿cuáles son tus reflexiones con respecto a la cultura, la importancia, y qué aprendizajes y recomendaciones tendrías vos para emprendedores que estén empezando ahora? Sí, para mí, es interesante. Es que cuando uno está empezando un emprendimiento, uno está en modo de sobrevivencia. Todas las demás cosas uno ni le pasan por la mente. Entonces, si vos miras a la cultura en ese momento, yo te he dicho, pero ¿para qué? Si tenemos que sobrevivir, y eso es lo más importante. Es un lujo. Como la de Maslow es... Sí. Necesitamos comer, techo, ¿verdad? Y después viene lo demás. Pero bueno,
El problema es que uno se encarrila en eso y cuesta salirse de eso. Llega un momento que uno ya está bien y uno podría estar invirtiendo en cosas de ese tipo, como en crecimiento, el desarrollo del equipo, de las personas, ¿verdad? En cultura es uno de esos elementos que hay que meterle cariño. Entonces, me encantaría decir que hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que se ha dado por suerte, hemos tenido suerte, que naturalmente tenemos una linda cultura, pero no hemos sido tan intencionales, por lo menos en el pasado, como deberíamos. Entonces, la manera que yo veo cultura es como similar a uno mismo. Antes de uno estar bien con una pareja, uno tiene que estar bien con uno mismo. Entonces, lo primero, yo tengo que estar bien conmigo mismo, después ya puedo ser buena pareja. Yo diría lo mismo que con cultura. Para mí el foco la estrategia ha sido es que yo tengo que estar bien, yo Alejandro como CEO, mis gerentes, co-founders, todos tienen que estar bien también. Y una vez que ya nosotros estamos bien, entonces ahora sí, y comunicándonos bien, etcétera, sigamos permeándolo en el resto de la organización. Entonces ha sido la estrategia, estar bien uno mismo, estar bien los gerentes y después que los gerentes hagan que los demás del resto de las personas estén bien. Entonces eso es un tema de cultura. Temas de hacks, ¿qué cosas no son necesariamente hacks, pero qué cosas que uno puede hacer para cultura? Que empezamos a hacer hace poco, que me ha gustado. Yo tengo una sesión con cada departamento, empecé cada 3 meses, ahora cada 6 meses. Entonces tengo por lo menos ni departamentos, por decirlo, equipos de trabajo. Entonces tengo 15 reuniones cada 6 meses donde yo me siento con los equipos directamente, equipos pequeñitos de 5, 6, 7 personas dentro de la organización, para entender, que me hagan cualquier pregunta que quieran, lo más difícil, complicada, de cualquier tipo, para entonces yo tener una conexión directa, que me conozcan bien, ¿verdad? Ya con muchos años de trabajar, nos conocemos muy bien, pero para que tal vez los más nuevos puedan tener un lugar para conocerme. Pero para mí más importante aún es para yo conocerlos mejor y entender las necesidades de ellos. Porque a veces entre más vamos creciendo, ya no tengo contacto directo con un montón de las personas en la empresa. Entonces me gusta poder conocer a todo mundo y entender las necesidades de todas las personas en la empresa. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Y esa conexión creo que ayuda para generar buena cultura, más transparencia y mejor comunicación. Sobre esto, vinculado al tema de cultura y de liderazgo, ¿en qué persona o qué CEO o amigo o mentor tiene, y vos dijiste, bueno, me encantaría decir que he hecho un buen trabajo en temas de cultura, pero estás diciendo, no lo he hecho perfecto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el CEO o el mentor más importante para vos en temas de liderazgo y en temas vinculados sobre todo a la generación de cultura? ¿Y quiénes son y qué es lo que admirás de ellos? En este momento la que se me viene, tal vez porque estuvimos hablando, es la coach. Ella, por si acaso, fue gerente general de varias empresas, súper experiencia corporativa, tiene, ¿verdad?, que maneja empresas de 1,000 personas, etcétera. Entonces tiene mucha experiencia. Y entonces para mí, tal vez el aprendizaje más grande o lo que vi es, lo que admiro más es la habilidad de crear armonía, ¿verdad? De genuinamente querer lo mejor para otras personas y por ende eso genera armonía grupal. Entonces tal vez eso de poner a los demás primero, creo que es algo que aprendí de ella y que admiro mucho. Súper. A mí creo que Simon Sinek habla mucho de esto, ¿verdad? Que de que no hay truco, o sea, que de verdad uno le tiene que importar a la gente. No es un hack. Es importar a la gente, pero como digo, repito, Necio, si no te importas vos mismo, sí, no te importan los demás, entonces tenés que estar bien. Digamos, vos en este momento tenés la visión del fundador, ¿verdad? Y ya te acabo de decir, bueno, cómo ser un buen líder. Creo que crear armonía me parece un concepto interesante y me parece hasta difícil, ¿verdad? Es como dirigir una sinfonía de alguien sin que vos toques todos los instrumentos. Tienes que canalizar energías y hacer cosas que parecen un poquito místicas y creo que el autoconocimiento es importante. Dicho esto, si yo soy uno de tus 100 colaboradores en Juli y te digo, ok, ¿cómo hago yo para ser un buen follower? ¿O cómo hago yo para ser un buen colaborador? Y a veces uno como líder no le dice a la gente como qué es lo que espera específicamente para triunfar dentro de esta organización. No triunfar, pero para desarrollarse a la mayor velocidad posible. Entre más se desarrollen ellos, más se desarrolla Juli, más vamos creciendo todos. ¿Qué recomendaciones prácticas les darías a ellos y a todo el equipo que no sean CEOs, ¿verdad? Bueno, en estas sesiones de preguntas, esa me la hacen a menudo. ¿Cómo puedo hacer yo para crecer más en la empresa? ¿O qué hace que alguien sea exitoso en la empresa? Yo siempre digo estas cualidades que te mencioné anteriormente, que es alguien tiene que ser curioso, proactivo, empático y
nada, y ser, y que le guste hacer lo que hace, ¿verdad? Por ese lado. Pero eso a veces es más difícil. La gente igual no lo entiende. Es como un toquetero. Bueno, buenísimo. Yo soy apasionado y yo me encanta y todo ese tipo de cosas. Pero entonces hago ejemplos. Y un ejemplo que es a la gente mucho le cuesta cuando alguien hay un puesto, cuando nosotros tenemos un puesto nuevo que queremos contratar, lo veremos siempre internamente primero. Entonces le damos oportunidad a los colaboradores y si alguien lo logra, buenísimo. Eso es lo que me encanta. No hay nada más bonito que alguien interno pueda crecer porque ya conoce la empresa, le muestra crecimiento, la persona crece, le muestra crecimiento a todas las demás personas dentro de la organización, etc. Pero a veces las personas que aplican no ganan el puesto. Entonces, lo primero a veces que hacen es se decepcionan y dicen, qué raro, ¿por qué yo no entiendo por qué? Entonces, a veces hago estas preguntas muy simples. Cuando no te dimos el puesto o no te dimos la oportunidad, ¿te sentaste con el gerente o el líder para que te explique por qué no se te dio el rol? No. Ok. Después de eso, que no te dio el rol, puesto X, digamos un puesto de Customer Success, ¿has sacado tiempo para leer sobre libros de Customer Success, podcasts de Customer Success, blogs de Customer Success? No he sacado tiempo. Entonces yo digo, mira, ¿cómo esperas que te demos esas oportunidades si vos no estás poniendo de tu parte? A nadie se le regala nada, la gente se lo tiene que ganar. Entonces en esos espacios de decir, mira, ¿qué esperaría yo la próxima vez? Si yo fuera en tu situación, esto lo quería, yo hubiera leído estos podcasts, estos libros, estaría en unas preguntas, pediría mentoría a los diferentes gerentes, todo. Y entonces ya con eso muestra curiosidad, eso muestra proactividad, eso muestra pasión por lo que estás haciendo. Y entonces ya es como darle con ejemplos más aterrizados que podrían hacer las personas para eso. Súper interesante. Una de las cosas en las cuales yo siento que, aunque vos y yo somos muy distintos, vibramos parecidos en esa, es que los dos queremos caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y eso tiene cosas positivas y cosas muy negativas. Muy negativas, sí. ¿Cuáles son aproximaciones a despidos, ¿verdad? Una vez que sos gerente, tenés una responsabilidad grande de contratar y de crecer, pero también tenés que tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Y decisiones que, más bien, entre más las pospongas, más dolor causas. Entonces, la pregunta puntual es, ¿qué has aprendido sobre el arte de despedir a alguien en Juli? Bueno, no sé si he aprendido del arte, por decirlo así. No sé si el arte. Pero sí he aprendido, Roberto, eso ha sido tal vez de los aprendizajes más fuertes y más dolorosos es el tener conversaciones difíciles a los que nos gusta caerle bien a las personas cuesta. Sí. Y no hay nada más difícil, conversación más difícil que despedir o incluso decirle a alguien que está haciendo mal trabajo y que por ende le va a terminar siendo despedido. Y en los inicios de Juli éramos todos una familia, por decirlo así. Siempre dicen que una empresa no debería ser familia, ¿verdad? Más bien es el mejor analogía, ese equipo de alto rendimiento, ¿verdad? De un equipo de fútbol, por ejemplo. Pero entonces, de mi lado, esas conversaciones difíciles. Entonces yo tenía amigos, muy buenos amigos, muy cercanos, que ya llegó un momento que tal vez cumplieron el rol bien en cierto momento, que ya después la empresa necesitaba otras características y no están cumpliendo. Y entonces en vez de tomar la decisión de despedir, yo lo que hacía es movía a la persona de un rol a otro, de otro rol a otro, etcétera, etcétera. Sí. En mi mente pensaba que estaba dando feedback. La realidad es que no estaba dando feedback directo, sí. Realmente directo. Y entonces cuando llegó el momento que ya en la organización estaba generando mucho enredo, mucha entropía, mucho fricción, no queda más otro que sacar a la persona. Pero es algo que pudo haberse hecho años antes y que por ende se atrasó y al salir fue muy doloroso para todo el mundo. Y perdí amistades que fácilmente pude haber mantenido si hubiera tomado esa postura y tener la conversación difícil con antemano. Entonces, tal vez lo que aprendí muy simple es cuando hay un tema, abordarlo rápidamente, dar feedback mucho más rápidamente y si las cosas se ajustan bien y si no, no. Y entonces, ese es el cosa. Y creo que ya, aunque me duele montones, ya siento que lo estoy haciendo mucho mejor. Recientemente hemos tenido que tomar decisiones de ese tipo, donde son dolorosas, pero creo que se manejan mucho mejor y creo que todo el mundo sale ganando porque somos más transparentes y abiertos en la conversación desde el inicio. Sobre esto estás hablando a mí, voy a descomponerlo en cosas prácticas, ¿verdad? Yo soy un gerente pequeño, ahora conocí en México varios gerentes de 20, 22, 23 años
Y entonces, de lo que estoy escuchando es invertir en la capacidad de poder tener conversaciones difíciles, que es una habilidad, sí. ¿verdad? Es una habilidad. ¿Cómo recomendarías vos aprender el arte de tener conversaciones difíciles? Bueno, entonces vamos a ver. Imagínate que yo soy un emprendedor de 23, 25 años. Sí. Primera vez que estoy liderando un equipo. Entonces, nunca he tenido estas conversaciones difíciles. Entonces, tengo que ver. Depende de mi personalidad. Si soy un pleaser como nosotros, sí, es un camino diferente. Si soy alguien muy tajante y sin empatía... Es alguien más cabrón. Alguien más cabrón, eso es un camino diferente. Entonces, imagínate que soy un cabrón, sí, ¿verdad? Si soy un cabrón, hablaría con gente que respeto, que haya tenido tiempo ya liderando, gerenciando equipos más grandes. Alguien con empatía que me explique, mira, ¿cómo hago para transmitir este mensaje? Entonces, en ese caso sería, por ejemplo, soy alguien cabrón, que no tengo mucha experiencia. Ok, literalmente ponerme en los zapatos de la persona. Ok, esta persona tal vez es la que tiene una situación familiar de X tipo, es la que gana el dinero de la familia, tiene un hijo enfermo, qué sé yo. Entonces, dependiendo de ponerme en los zapatos de la persona y con mucha paz y tranquilidad sacar tiempo para pensar, planificar la conversación y tenerla con mucha empatía. Si soy un pleaser, ¿verdad? Que quiero caerle bien, también sería muy similar. Es hablar con personas que tienen más experiencia que uno en eso y pedirle consejos en cómo hacer. Conseguir mentores o coaches en eso. Porque, es difícil despedir a alguien, es difícil dar feedback. Entonces yo, tal vez antes de despedir, aprender a dar feedback es lo más importante. Entonces, conseguir mentores que les puedan ayudar en eso sería lo número uno que yo haría. Sí. Yo recientemente, hace unos meses, empecé a coachar al equipo para hacer estas cosas y es uno de los momentos donde cuando las personas están estresadas por hacer esto. Me acuerdo una vez que mi tío me llevó a disparar, no a matar a nadie, sí, a disparar a un lugar y me dio el arma, la descompuso, me la puso en las manos y me dijo, Roberto, es normal que te sientas nervioso. Eso implica que tenés salud mental. Sí. Entonces, cierto. por ejemplo, es normal que te sientas nervioso o que te sientas dolor al sacar a una persona de un trabajo que necesita. ¿Por qué? Porque sos un ser humano y creo que lo importante es sentir eso sin que te destruya como persona, ¿verdad? Sí. Y eso es un dolor necesario en la vida como otros, ¿verdad? O sea, si te han partido el corazón. Es otro podcast distinto, de otro día. Ok, listo. Ahora, tal vez algo que voy a hacerte un par de preguntas más y vamos cerrando. Ya, bueno, vos y yo nos conocimos hace varios años, hemos pasado diferentes cosas, pero estás muy joven vos todavía. Y ya tenés experiencia, tenés algunas batallas, tenés algo de scar tissue. ¿Qué es lo que más te entusiasma en los próximos 10 años de tu carrera profesional? ¿Qué cosas vos decís, uy, esto me genera entusiasmo? Y también qué cosa todavía te genera un poquitito de nervios, ¿verdad? Como que vos dices, uy, esto es lo que de verdad me atrae. Lo que más me genera futuro, emoción, sí, es estoy a seguir creciendo. Entonces, una de las que no hablamos anteriormente, pero una de las cosas que yo tal vez me encantaba, siempre me ha apasionado este tema estratégico, visión, innovación, todo eso a mí me encanta. Lo que dejaba de lado, no le da tanta importancia al operativo. ¿De qué sí te sirve tener una visión estratégica increíble si no la puedes ejecutar, ¿verdad? Creo que hemos hablado de esto ya anteriormente, pero entonces yo no le metía cariño y no le metía mano a lo operativo. Y en los últimos 2 años ya me di cuenta que para que la empresa mejorara y estar mejor, yo tengo que ser mejor en eso. Porque si yo no estoy dando ese mensaje y no lo estoy viviendo, nadie más lo va a vivir dentro de la empresa. Entonces, a regañadientes lo empecé a hacer inicialmente y ahora más bien esa cadencia, todos los hacks o todas las cosas que uno puede hacer para mejorar la ejecución dentro de la empresa, ya le estoy agarrando cariño y ahora más bien me gusta. Entonces, quiero seguir creciendo y me tiene emocionado de desarrollo profesional en ser cada vez mejor ejecutor y mejor en temas operativos. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que me gusta. También algo que me tiene también emocionado es todo esto. Ahora sí, ya que estamos en una mejor etapa, más grandes, etcétera, enfocarme en todo el tema cultural y crecimiento de las personas dentro de Julia. Entonces yo creo que si tenemos buena visión y buena estrategia, si tenemos a las personas ideales para lograrlo y le estamos invirtiendo a esas personas para que crezcan y sean mejores profesionales, y si estamos ejecutando bien específicamente el operativo, es imposible que no nos vaya bien. Entonces, todavía siento que tengo mucho que crecer y me tiene emocionado en todo el tema de cultura y el operativo. Estamos en
ya estamos en junio del 2024, y estamos viviendo a veces, sospecho que es lo que vamos a ver como un punto de inflexión, ¿verdad? Como cuando se hizo el teléfono móvil, cuando Gutenberg inventó el printing press. Sabemos en este momento que luego de inteligencia artificial o de estos, el desarrollo de los modelos de lenguaje recientes, esto va a tener impactos en diferentes áreas, en el trabajo, en la manera en la que los pacientes toman decisiones, en la manera en la que los doctores los atienden. Sabemos que hay un montón de impactos que van a venir, pero todavía no sabemos cuáles son. Vos sos gerente de una compañía que está creciendo, que ha levantado $7 millones. ¿Cómo te aproximas a esos cambios en el corto plazo? Podemos ver cómo van a haber cambios en atención del paciente de corto plazo. ¿Y cómo te enfocas y cómo anticipas los problemas o cómo vas a agregarle valor a tu médico, tu cliente del futuro o tu paciente del futuro? ¿Cómo pensás y cómo te acercas a este problema? Primero, porque inteligencia artificial está cambiando tanto y tan rápidamente que es difícil ver a dónde vamos a terminar. Pero nuestro lado lo que hicimos es, primero, incorporémosla internamente en Juli en lo que podamos, para que así nosotros mismos aprendamos cómo nos beneficia a nosotros como colaboradores, y después ya con eso tenemos mayores y mejores insumos para ver cómo lo incorporamos a nuestras herramientas para beneficiar a los pacientes y los doctores. Entonces, internamente, por ejemplo, temas para los programadores, Copilot, etcétera, para que puedan ser más eficientes, temas en las reuniones, ¿verdad? Para resúmenes de reuniones, un montón de herramientas que uno puede usar. Entonces, con eso ya nos inspiramos, ya creamos un comité, ¿verdad?, de inteligencia artificial en la empresa que está bonito. Y ahora sí, ¿dónde vemos oportunidades para los médicos? Similarmente vemos en temas de gestión. Hay varias aristas. Una en gestión. Sí podemos incorporar herramientas de AI, soluciones de AI dentro de nuestra plataforma para ayudarle al doctor a ser más eficiente. Como que, mira, tal vez es poder agendar o cancelar citas más fácilmente, ¿verdad?, sin depender de secretarias. El tema de ese es uno. Otro, resumir la información de los pacientes más rápidamente para que pueda compartir con los pacientes. Entonces, en general, un montón de maneras que podemos que el doctor sea más eficiente en su consulta y por ende tenga más tiempo para enfocarse mejor en sus pacientes. Es uno. Entonces está el tema más clínico. Podemos atraer por ejemplo, diagnóstico asistido, para que entonces el doctor que tiene, mira, esta es una patología, un síntoma que tiene el paciente, esta es la patología, es el tratamiento que yo le voy a dar. Nosotros, con toda la base de datos de los doctores que tenemos, etcétera, podemos ayudarle al doctor a dar mejores diagnósticos basados en no solo lo que él está poniendo, sino todos sus colegas. Entonces, cosas que podemos hacer. Y también el tema de datos. Los doctores tienen tantos datos dentro de nuestra historia clínica expediente que podríamos con inteligencia artificial darles más valor y regresarle a ese valor de manera visual a los doctores. Entonces eso podemos hacer. Eso es del lado de los médicos. Los pacientes también hay muchos beneficios. Está el tema de autodiagnóstico. Ahora yo como paciente puedo, digamos que autodiagnosticarme con AI, pero no significa que ahí termina, sino que eso me va a ayudar a poder, me autodiagnostiqué entre comillas, pero va a significar que voy a ir a buscar al especialista más rápidamente. Entonces, yo no sabía, por ejemplo, que era un nefrólogo. Me autodiagnostiqué, ya sé que es lo que tengo, ahora sí. Entonces, voy a ir a sacar una cita rápidamente con un nefrólogo y entonces mi tiempo a tratamiento se va a reducir. Es una de las... O sea, no iría primero un médico general y después un nefrólogo. Se saltaría, bypassaría. O no necesariamente iría a un montón de diferentes médicos y saltar de un montón de diferentes lugares, sino que podría ir más rápidamente a identificar cuál es el médico especialista, ¿verdad? Ese es uno de los temas. O podría ser, mira, hay tantas cosas que podría hacer un paciente para, ya sea de cuál es el médico o que me ayude a ver cuál es no sé, el especialista más apto para mí. Tiene sus cosas malas también, ¿verdad? Me imagino que por ahí es donde ibas a la pregunta. No, yo veo que existen un montón de oportunidades de eficiencias. Por ejemplo, yo recientemente quería saber cómo estaba mi colesterol y hice una cita con un médico internista. Entonces yo ya como conozco un poco esta industria, llamé a la secretaria y le digo, ¿será bueno que ya lleve ciertos exámenes? Listo, es una cuestión de la epidemiología o lo que sea. Y ella me dijo, no, un médico internista muy, muy bueno en Costa Rica. Dice, no, venga y el doctor le manda los exámenes. Y yo quiero saber ya que pues me voy de viaje tal y tal. Entonces, yo sé que siempre el diagnóstico es lo más importante, todo el rollo, pero
si yo ya tengo información y curiosamente me hice los exámenes y llegué con los exámenes. Y el doctor dijo, buenísimo, tenés los exámenes correctos. Y yo de un solo tiro tuve conversaciones mucho más relevantes con él en el momento. Es un ejemplo, digamos, la semana pasada tuvimos un focus group con un montón de doctores y qué mejores soluciones les gustaría que le diéramos. Y una de las cosas que nos mencionaron es, antes de que el paciente venga a la consulta, llamémoslo preconsulta o razón de la consulta, sí, con inteligencia artificial puede hacer un triaje rápido y pueden saber qué exámenes tomar para llegar con esos exámenes, incluso que los jale y ya estén en la plataforma. Ahorro gigantesco. Entonces, todas esas cosas. Entonces, hay un montón de beneficios para pacientes y para los médicos también. Vos has sido una de las figuras, curiosamente, más importantes de mi vida. Gracias, Roberto. Gracias. Has sido una de las figuras más importantes en Costa Rica en cuanto a levantar capital. Yo creo que hay gente que levanta capital, pero vos has sido, no sé, top 5 en Costa Rica. No sé, no creo que hay datos públicos de esto, pero no es cualquier persona la que levanta $7 millones en Costa Rica para una empresa de tecnología, sobre todo cuando lo levantaste, ¿verdad? Que eso fue hace varios años. Sí. El ecosistema ha cambiado un montón y yo pienso que en este momento, bueno, conversando con gente de 20, 30 años, siento un poco de envidia, ¿verdad? Porque en este momento esas personas están entrando en un ecosistema mucho más maduro, pueden tener una idea, pueden desarrollar equipos y atacar problemas interesantes en América Latina. Está el ejemplo de Nu, está el ejemplo de Rappi, están varios ejemplos de Mercado Libre, de ecosistemas y personas donde ya podrías incluso reclutar. Alguien que haya estado en Rappi, alguien que haya estado en Nu, te puede ayudar a tener ese chip de aceleración. ¿Qué áreas ves? ¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo del ecosistema en América Latina? Para emprendedores y para inversionistas. A mí me encanta ver el cambio de hace 10 años. Ahora me encanta. Me encanta mucho que los mismos emprendedores están, digamos, diste varios ejemplos, los de Mercado Libre es uno, los de Rappi otros, que ellos mismos están reinvirtiendo su tiempo y recursos en la nueva generación de emprendedores, algo que me encanta y me apasiona. Y lo bonito es que hay tantas herramientas. Hay un punto de inflexión lindo, porque ya tenemos un montón de emprendedores exitosos, listos para invertir en nuevas generaciones, sumado a todo el conocimiento que hoy tenemos acceso instantáneo de podcast, etcétera, de lo que está pasando en Silicon Valley, por ejemplo, es súper poderoso. Y si le agregas el tercero, que en nuestros países hay problemas gigantescos a resolver, creo que estamos en una etapa muy bonita de la posibilidad de generar montones de startups para resolver montones de problemas y ya tenemos las herramientas y los mecanismos para hacerlos. Entonces creo que es un buen momento, el momento dorado de los startups en Latinoamérica. Buenísimo. Y ahora me voy a robar una página del playbook de Ezra Klein y no te avisé, pero te preguntaría cuáles serían 3 libros para estos emprendedores que vos les recomendarías para, digamos, leer si quieren acelerar en la ruta del emprendimiento en América Latina. Hay varios. Entonces, para alguien que esté empezando, le diría que se lea el libro Running Lean de Ash Maurya, que es muy, muy bueno en temas de identificar el problema y cómo abordar para generar los primeros ventas como emprendedor. Entonces, ese me parece muy bueno. Para empresas un poco ya más grandes, digamos, llámese 50 personas para arriba, a mí me encanta el Organizational Physics de Lex Cisney. Es una manera muy bonita y estructurada para empresas de tecnología principalmente, de ver cómo temas de estructura organizacional que nos ayudaron muchos a nosotros a mejorar. A uno que les recomiendo a todos, emprendedores empezando y ya más grandes también, Good Strategy, Bad Strategy. Se me olvidó el nombre del autor. Lo vamos a poner en las notas de la... ese también es muy bueno porque a veces decimos que tenemos estrategia, decimos un montón de cosas, pero nos hacemos mucho enredo y la verdad que hacemos muchos errores y pasa un año y no cumplimos la estrategia, es eso otro. Y uno que me acabo de leer, que me gustó mucho, es The Rise of Superman. Se me olvidó el nombre también, que es muy bueno, que habla del flow, hablando particularmente el tema del flujo y de cómo tener dinámicas de flow en equipos es muy bonito y importante. Entonces creo que es apto para tus lectores, tus ¿cómo se dice? Escuchantes del podcast de flow. Entonces Rise of Superman es muy bueno también. Eso habla sobre el flow. ¿Qué es el flow, por cierto? El flow, en resumidas cuentas, es normalmente uno lo escucha en atletas de deportes extremos, sí, que cuando es un momento de mucho peligro, que
todo se pone lento y las decisiones, ellos como el tiempo para y ellos pueden tomar mejores decisiones y saber cuál decisión correcta hacer en cada momento. Entonces es como ese performance del ser humano, ¿verdad? En lugares óptimos. Entonces se ve mucho en deportes extremos. Pero ya han habido estudios de cómo lograr eso en entornos más normales. ¿Cómo propiciarlo? Cómo propiciarlo en entornos más como laborales. Entonces, cuando un equipo, por ejemplo, está en flow, a vos te va a gustar, todo fluye en el flujo, todo fluye, las decisiones más bonitas, más armonía, nos movemos más rápido. Y entonces, entonces el libro le explica la ciencia detrás de eso, cómo funciona y cómo poder lograrlo en equipos. Esa fue la razón por la que le pusimos Flow a Flow. Esa fue por la que le pusiste. Era eso, digamos, porque para trabajar con Flow, que es cuando el estado donde uno está, el tiempo se le pasa rápido, uno dice, ¿qué es esto? Como cuando uno está gozando y está concentrado, es como un estado de meditación. También que tienen Flow, o sea, que tienen como buen estilo. Y traerle cash flow. A cash flow, me gusta. Está buenísimo. Pero entonces te recomiendo ese libro de Rise of Superman. Te va a gustar mucho y para que le compartas a tu equipo. Le va a gustar. Muchísimas gracias. Alejandro, te agradezco muchísimo tu tiempo. Pienso que me entusiasma mucho. En muchas ocasiones hemos tenido conversaciones similares en bares o en lugares sin licor y he dicho y te lo he dicho privadamente, te lo digo públicamente, pienso que mucha de tu experiencia es importante que la compartas porque hay muchas personas en este momento que la pueden utilizar para acelerar más rápido, para crecer y para impulsar cambios dentro del país y de la región. Y creo que no son demasiadas las personas que tienen tu experiencia y creo que es importante generar comunidades. Creo que una de las aspectos importantes de Silicon Valley es que en Silicon Valley había comunidades de personas que hablaban, que compartían, que eran generosas. Y pienso que vos has sido súper generoso conmigo y con otras personas. El sistematizar estas conversaciones van a hacer que América Latina acelere en parte de su desarrollo. No va a ser lo único que va a mejorar todo, pero creo que es un componente importante para tener más Julis, más compañías exitosas. Y te agradezco muchísimo tu tiempo hoy. Muchas gracias por tenerme.